Les había compartido en el anterior video ese pasaje de Judas, capítulo 1, versículo 8 y 9, ¿no es cierto? Donde ni el arcángel Miguel, ¿no es cierto?, se atrevió a hacer cosas como las que hacen los hombres hoy. Y esto fue una historia de siempre. En este pasaje, digamos, tan prominente y a veces parecería como oscuro, ¿no es cierto?, es evidente que Miguel trataba de realizar una obra que Dios le encomendó. Por supuesto, él recibía las órdenes y las obedecía. El diablo se lo impedía, pero no disputó contra él con palabras, lo dejó en manos del Señor. En Hechos 19, Pablo llegó a Éfeso, un lugar plagado de idolatría y magia. ¿Qué hizo Pablo? Predicó la palabra de Dios por 3 años y dejó establecida una iglesia. Esa fue su guerra espiritual, someterse a Dios, cuidar la santidad de su vida, Gálatas 2, versículo 20, predicar el evangelio y hacer discípulos de Cristo. Hoy muchos gritan a los demonios, le gritan fuertísimos, que le atan, le echan fuera. ¿Por qué gritar? Es importante notar que a ningún demonio lo espanta un grito como a nosotros que alzamos la voz muchas veces para asustar a alguien cuando estamos enojados, sino que lo que le hace huir es la autoridad de Cristo y la autoridad en Cristo del creyente, la autoridad en Cristo. La santidad de la persona que lo expulsa en el nombre de Jesús y su comunión con Dios. En Hechos 16, versículos 16 al 18, nos muestra una lucha espiritual sobrenatural que Pablo enfrentó. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual, ¿no es cierto?, daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimos, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Pero más allá, desagradando un día a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Es interesante notar que Pablo no ató a ningún demonio, sino que le ordenó en el nombre de Jesús que dejara a la muchacha. Cuando un creyente se enfrenta a una persona poseída, debe estar en oración ante el Señor, ayunar y orar y, por supuesto, expulsar al demonio en el nombre de Jesús. Pero al fin de cuentas debemos llevar a la persona, primeramente a la persona, a Cristo y discipularle. Si no, de nada sirve, pues volverá una y otra vez a lo mismo. Los demonios están allí porque esa persona abrió una puerta en su vida, no reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que hoy en día decíamos que en el libro de los Hechos no hay alusión a este tipo de guerra. Por el contrario, el Evangelio avanza con la predicación. Hechos 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Se conquistan ciudades por el poder de la predicación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué agregarle otra cosa? Algunos ejemplos: Samaria, Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Antioquía, Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vemos avanzar a los apóstoles en ciudades paganas en las que se adoraban a los demonios. No hay alusión a esas guerras espirituales o aún también a preparar la tierra. Solo la predicación a tiempo y a destiempo de la palabra de Dios. El rol de la oración es muy importante. La oración es el refuerzo, es el respaldo de la iglesia para que los que llevan la palabra. No es un arma ofensiva. Nunca leemos en la Biblia que se ore echando demonios. La oración es súplica a Dios. Efesios 6, 18 al 20, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, en toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrí mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Todo esto, esta parte, este versículo me hace acordar la enseñanza anterior sobre la intercesión. La oración siempre es al Padre.
Hechos capítulo 4, versículo 24 al 31. Este es un pasaje largo. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto a tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado en el lugar que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No reprendían potestades, la oración estaba dirigida a Dios. Continuamos en el próximo y último video.